Descubrí que fui adoptada el día de mi boda, la reacción de mi familia real. 10 minutos antes de caminar hacia el altar, mi tía me susurró algo al oído que hizo que se me cayera el ramo de las manos. Me llamo Fernanda Castillo, tengo 26 años, y ese 15 de junio, vestida de blanco con el salón lleno de 200 invitados esperándome, descubrí que toda mi vida había sido, en cierto modo, una mentira cuidadosamente construida. Antes de contarles lo que pasó ese día, si te gustan las historias de justicia familiar como esta, dale like, suscríbete y activa la campanita, porque cada semana subimos historias reales que te van a mantener pegada a la pantalla hasta el final. Ahora sí, esta es mi historia. Crecí en Querétaro en una familia que, para cualquiera que nos viera de afuera, parecía perfectamente normal. Mis papás, Ricardo y Leonor Castillo, siempre me trataron con el mismo cariño que a mi hermano Sebastián, 2 años menor que yo. Nunca hubo diferencias evidentes, nunca sentí que me trataran distinto. O al menos eso pensé durante 26 años. Mi tía Gloria, la hermana menor de mi mamá, siempre había sido una mujer extraña dentro de la familia. Bebía más de la cuenta en las reuniones, decía cosas fuera de lugar, y mis papás la trataban con una paciencia que en su momento me pareció simplemente cariño de hermana mayor hacia hermana menor. Ahora entiendo que había mucho más detrás de esa paciencia. El día de mi boda, todo parecía ir perfecto. Me casaba con Diego, un hombre que había conocido en la universidad, con quien llevaba 5 años de relación. La ceremonia sería en una hacienda a las afueras de la ciudad, con 200 invitados, meses de planeación, y el vestido que mi mamá había insistido en pagar completo, porque es el día más importante de tu vida, mija. Estaba en el cuarto de preparación, rodeada de mis damas de honor, cuando mi tía Gloria entró, ya visiblemente afectada por las copas de vino que se había tomado desde temprano. Se acercó a mí, me tomó de las manos y con los ojos llorosos me dijo: Fernanda, mi amor, estás tan hermosa. Igualita a como me imagino que era tu mamá biológica. Sentí que el aire se detenía en la habitación. ¿Qué dijiste? Le pregunté pensando que había escuchado mal, o que era simplemente el alcohol hablando sin sentido. Mi tía, dándose cuenta demasiado tarde de lo que acababa de decir, se puso pálida. Nada, nada, olvídalo, son tonterías mías, dijo tratando de retroceder, pero ya era tarde. Las palabras ya habían salido, y yo no era ninguna tonta. Tía Gloria, ¿de qué estás hablando? Insistí, sintiendo que las manos me empezaban a temblar. Ella, entre lágrimas y visiblemente arrepentida de haber abierto la boca, finalmente soltó lo que llevaba 26 años callado en esa familia. Fernanda, tú no eres hija biológica de Leonor. Tus papás te adoptaron cuando tenías apenas unos meses de nacida. Siempre pensé que algún día te lo iban a decir, pero pasaron los años y nadie nunca dijo nada. El ramo de flores que tenía en las manos cayó al piso. 10 minutos antes de caminar hacia el altar, acababa de descubrir que la familia que conocía de toda la vida, la historia que había construido sobre mí misma durante 26 años, estaba basada en un secreto que todos habían decidido guardar, menos, aparentemente, mi tía después de unas copas de más. Mis damas de honor se quedaron congeladas, sin saber qué hacer, mientras yo sentía que las piernas apenas me sostenían. En ese momento mi mamá entró al cuarto sonriente, lista para acompañarme a la ceremonia, sin tener idea de lo que su hermana acababa de decir. ¿Ya estás lista, mi amor? Todos te están esperando, dijo con esa sonrisa que yo conocía de toda la vida, sin sospechar que en cuestión de segundos, esa sonrisa se iba a desmoronar por completo. Y en ese instante, con 200 invitados esperando en el jardín, con el sacerdote listo, con Diego parado frente al altar sin saber nada de lo que estaba a punto de pasar, tuve que tomar una decisión que iba a cambiar el rumbo de ese día para siempre. Mamá, ¿es verdad lo que acaba de decir la tía Gloria? Le pregunté con la voz quebrada, sin poder ni siquiera mirarla a los ojos. Vi cómo el color se le escapaba del rostro a mi mamá en cuestión de segundos. No dijo nada de inmediato, y ese silencio, más que cualquier palabra, me confirmó todo. Fernanda, mi amor, este no es el momento para hablar de esto, dijo finalmente con la voz temblando. Tienes una boda esperándote 200 personas. Mamá, acabo de descubrir que toda mi vida es diferente a como yo pensaba, ¿y me estás diciendo que no es el momento? Le respondí sintiendo que la furia y la tristeza se mezclaban de una forma que nunca antes había sentido. Mi tía Gloria, ya completamente arrepentida,
trataba de disculparse entre sollozos, mientras mis damas de honor salían discretamente del cuarto para darnos privacidad, aunque yo sabía que en cuestión de minutos toda la hacienda se iba a enterar de que algo grave estaba pasando. Tomé una decisión en ese momento que sorprendió incluso a mí misma. Le pedí a todos que salieran del cuarto excepto mi mamá. Necesitaba la verdad completa, ahí, en ese instante antes de dar un solo paso hacia ese altar. Mi mamá se sentó en el sillón del cuarto de preparación con las manos temblando y finalmente empezó a hablar. Cuando tenías 4 meses, tu papá y yo llevábamos años intentando tener un bebé sin éxito. Una trabajadora social que conocíamos nos contactó porque había una bebé recién nacida cuya madre biológica, muy joven, no podía hacerse cargo de ti. Fue un proceso de adopción completamente legal, hecho con todo el cuidado del mundo. Te adoptamos cuando tenías 4 meses, y desde ese momento para nosotros, fuiste nuestra hija en todos los sentidos que importan. ¿Y por qué nunca me lo dijeron? Le pregunté sintiendo que las lágrimas ya corrían libremente, arruinando el maquillaje que había tomado horas en hacer. Al principio pensamos decírtelo cuando fueras más grande, pero pasaban los años, y cada vez se sentía más difícil encontrar el momento correcto. Después simplemente el tiempo siguió pasando, y el secreto se volvió más grande de lo que hubiéramos querido. Nunca fue por falta de amor, Fernanda. Fue por miedo, un miedo egoísta de que esto cambiara lo que sentías por nosotros. Me quedé en silencio procesando cada palabra, sintiendo una mezcla de emociones que no sabía ni cómo nombrar. No estaba enojada por haber sido adoptada, eso en sí mismo, no cambiaba nada de lo que sentía por mis papás. Lo que dolía, lo que realmente me estaba rompiendo por dentro era el descubrir la verdad de esa manera, por accidente, por boca de una tía borracha, minutos antes de una de las decisiones más importantes de mi vida. ¿Diego sabe algo de esto? Le pregunté pensando en mi prometido, esperándome en el altar sin ninguna idea de lo que estaba pasando. No, claro que no, respondió mi mamá. Nadie fuera de la familia cercana lo sabe. En ese momento alguien tocó la puerta suavemente. Era mi papá, visiblemente nervioso, quien había sido alertado por una de mis damas de honor de que algo no andaba bien. Cuando entró y vio mi rostro lleno de lágrimas, el maquillaje corrido, y la expresión de mi mamá, entendió de inmediato lo que había pasado. Gloria habló, ¿verdad? Dijo con una mezcla de resignación y tristeza en la voz. Yo asentí sin poder articular palabra. Mi papá se acercó, se arrodilló frente a mí, tomándome las manos con la misma ternura con la que lo había hecho toda mi vida. Fernanda, sea cual sea la decisión que tomes hoy, sobre la boda, sobre nosotros, sobre lo que sea, quiero que sepas algo, el día que te tuvimos en nuestros brazos por primera vez, no sentimos que estábamos adoptando a una bebé. Sentimos que finalmente estábamos completos. Eso no fue una mentira, ni entonces ni ahora. Sentí que algo dentro de mí empezaba a calmarse, aunque el dolor de la forma en que había descubierto todo seguía completamente presente. Pero había algo más que necesitaba saber, algo que llevaba formándose en mi mente desde que mi tía había mencionado a mi mamá biológica. ¿Ustedes saben quién es? Mi madre biológica. Les pregunté sintiendo que esa pregunta iba a abrir una puerta que quizás no podía cerrarse después. Mis papás se miraron entre sí, con una expresión que no supe interpretar del todo. Y lo que me dijeron después, iba a cambiar completamente lo que yo pensaba que iba a pasar esa tarde. Sabemos quién es, dijo finalmente mi papá, después de un silencio que se sintió eterno. Se llama Adriana. Era muy joven cuando te tuvo, apenas 19 años, y su familia no la apoyó en ese momento. La trabajadora social que hizo el proceso de adopción mantuvo un acuerdo con ella, si algún día tú querías conocerla, y ella también lo deseaba, existía la posibilidad de contactarla. Nunca la buscamos porque queríamos que esa decisión fuera completamente tuya, cuando tú estuvieras lista. Sentí que mi cabeza no podía procesar una cosa más ese día. Tenía 200 invitados esperando, un vestido que costaba lo que costaba, un hombre que amaba parado frente a un altar, y ahora, la posibilidad latente de que existiera una mujer en algún lugar que me había dado a luz hace 26 años. Me tomé un momento, respirando profundamente, mirando mi reflejo en el espejo del cuarto de preparación. La chica que veía ahí con el maquillaje corrido y los ojos hinchados, seguía siendo exactamente la misma persona que había entrado a ese cuarto esa mañana. Adoptada o no, la vida que había construido,
las personas que la habían formado, seguían siendo completamente reales. Sequé mis lágrimas y con la ayuda de mi mamá y una de mis damas de honor, retoqué mi maquillaje lo mejor que pudimos en los minutos que teníamos. Mamá, papá, los amo y esto no cambia nada de lo que siento por ustedes, les dije, con una calma que no sabía que era capaz de tener después de todo lo que acababa de descubrir. Pero cuando esto termine, cuando la boda termine, vamos a hablar de esto con calma, todos juntos, incluyendo a la tía Gloria. Y quiero saber más sobre Adriana. No para reemplazar nada, sino porque tengo derecho a conocer esa parte de mi historia. Mis papás asintieron, y por primera vez en toda esa conversación, vi algo parecido a un alivio genuino en sus rostros, como si llevaran 26 años cargando un peso que finalmente empezaba a aligerarse. Caminé hacia el altar 15 minutos tarde con el maquillaje ligeramente diferente a como había empezado el día, pero con una decisión firme en el corazón. Cuando vi a Diego esperándome con esa sonrisa nerviosa que siempre ponía en momentos importantes, supe que esa boda, esa unión, no tenía nada que ver con la sangre que corría por mis venas, sino con las decisiones que yo elegía tomar sobre mi propia vida. Después de la ceremonia, ya durante la recepción, mientras bailaba con mi papá el vals tradicional, le susurré al oído. Gracias por completar su vida conmigo, aunque haya sido de una forma diferente a como todos esperaban. Él simplemente sonrió con los ojos llenos de lágrimas contenidas, y me abrazó un poco más fuerte. 3 semanas después de la boda, con la ayuda de la misma trabajadora social que había manejado mi adopción, ahora ya retirada pero dispuesta a ayudarme, logré contactar a Adriana. Nuestro primer encuentro fue en una cafetería neutral, ambas nerviosas, ambas sin saber exactamente qué esperar la una de la otra. Adriana resultó ser una mujer sencilla, que había logrado, con los años, formar su propia familia, aunque siempre guardando en su corazón el recuerdo de la decisión que había tomado siendo tan joven. No hubo drama, ni reclamos, ni final de telenovela. Solo 2 mujeres, conectadas por sangre pero formadas por historias completamente distintas, tratando de entender qué lugar podían ocupar la una en la vida de la otra. Hoy, más de un año después de mi boda, tengo una relación cordial y en crecimiento con Adriana, sin que esto haya cambiado en absolutamente nada mi relación con quienes siempre serán, en cada sentido que importa, mis verdaderos padres, Ricardo y Leonor Castillo. Aprendí de la forma más inesperada posible, que la familia no siempre se trata de la sangre que compartimos, sino de las decisiones que tomamos para cuidarnos, para acompañarnos, y para estar presentes en los momentos que realmente importan. Y aunque hubiera preferido conocer la verdad de una forma menos caótica que minutos antes de mi propia boda, hoy puedo decir que esa verdad, por dolorosa que fue al principio, terminó completando una historia que siempre fue, en el fondo, una historia de amor. Si esta historia te tocó, cuéntame en los comentarios, ¿tú qué habrías hecho en mi lugar? No olvides darle like a este vídeo, suscribirte y activar la campanita, porque cada semana traemos más historias reales de justicia, familia y segundas oportunidades. Nos vemos en la próxima historia.